Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles en esta plataforma de Zoom y también a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y a nombre de la rectora de INDECAJ, de la maestra Cristina, les saludo y les doy la bienvenida en el último live de esta noche de jueves, de esta noche lluviosa, principalmente en muchas ciudades de la República Mexicana, pero el hecho de que sea lluviosa no impide que atendamos a esta reunión con la mejor de las vibras, con la mejor de la intención para recibir y saludar muy calurosamente a una invitada a quien yo particularmente les cuento que admiro mucho. La admiro mucho porque la conocí desde el año 2011 o 12 más o menos en el INACIPE cuando estudiaba yo la especialidad en sistema penal acusatorio y ella fue mi maestra. Me da mucho gusto presentar hoy a Erika Bardales Lascano, que es una de las mujeres, y además digo de las mujeres jóvenes, buena onda, mexicanas, exitosas y que tienen, yo se los puedo asegurar, una forma de dar cátedra divina, porque te pasas las horas hablando de un tema en particular y no se siente de pronto como lo pesado de algún tema. Quiero hablarles brevemente, contarles de una súper mini síntesis de la doctora Erika Bardales Lascano, porque por supuesto que ella tiene una carrera amplia, pero les quiero contar que ella es profesora de carrera en el área de ciencias penales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación académica, evidentemente es licenciada, pero también doctora en Derecho, también por la UNAM, y maestra en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE también. Fíjense que a lo largo de su experiencia profesional, ella se ha desempeñado en diversos cargos públicos. Uno de ellos es investigadora asistente también en el INACIPE. Ha participado como colaboradora de investigación en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ocupar la dirección de cursos regulares en el Instituto de la Judicatura Federal. También ha sido directora académica en el Instituto de Formación Profesional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, además también de directora general adjunta de Estudios y Proyectos Normativos en la entonces CETEC. Fíjense que algo que es muy importante y que tiene que ver también con el tema del cual platicaremos esta noche es que Erika participó como perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Estado mexicano en los casos Digna Ochoa y familiares, Sonpaxle Tepicle y García Rodríguez, todos, como bien sabemos, contra el Estado mexicano. Ella tiene pues experiencia en el servicio público, también experiencia en la academia. Fíjense que ella tuvo una participación en la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales y pues bueno, actualmente es profesora titular en diversas instituciones como el INACIPE, también como en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México, conocido como la CONATRIB. Es académica en la Escuela Federal de Formación Judicial, pero algo que me alegra mucho de anunciarles también es que ella es académica en nuestra especialidad de amparo penal en INDECAJ. Y justamente, como ustedes saben, la primera clase de esta especialidad ocurrió el día de ayer por la tarde-noche. Estamos en nuestra primera semana de actividades y en esta semana, vale la redundancia, hemos agendado, gracias por supuesto también, Erika, a ti y a nuestros otros ponentes por hacer un espacio en la agenda, que sé que esto es complicado y por eso estamos a esta hora de la noche platicando con ustedes para de entrada dar nuevamente la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos ya inscritos en la especialidad, pero también para decirles a quienes están en Zoom y en Facebook Live que si aún están dudando, están interesados de inscribirse a a la especialidad, aún lo pueden hacer porque estamos todavía en el primer bloque y pues justo vean que
La doctora Erika Bardales Lascano será una de nuestras profesoras titulares en esta especialidad que además, déjenme les presumo también, coordina nuestro extraordinario doctor Pepe Díaz de León. Así que con eso es, bueno, una garantía que sepan ustedes que el doctor Díaz de León coordina e ideó esta especialidad y que además tenemos ponentes de la talla como del doctor, como de Erika Bardales. Querida Erika, bienvenida esta noche, bienvenidos, bienvenidas todos. Y les cuento que esta charla la hemos titulado Mitos y realidades en el juicio de amparo. Les quiero contar por qué se seleccionó este tema. Fíjense, y Erika, por ahí también te quiero dar como el preámbulo para, pues desde ya empezar a escucharte y aprender de ti y exprimirte en estos minutos. Fíjate que en el último tiempo, en las últimas reformas que ha sufrido nuestro país, hemos encontrado pues opiniones que van, bueno, desde un posteo en mi Facebook, porque yo ahora digo, lo digo con sarcasmo y broma, que ojalá y contara en puntos para la investigación, no todo lo que posteamos en Facebook, porque luego nos aventamos unas opiniones ahí durísimas que si esas abonaran para el artículo de investigación valdría a muchos minutos importantes, a puntos importantes. Hemos encontrado opiniones desde redes sociales hasta ciertos artículos que existen por ahí de divulgación, a donde pareciera ser que ahora estamos crucificando a la figura del amparo. Y yo incluso muy asustada he llegado a leer expresiones como de la muerte del amparo en México. Ya no sirve de nada el amparo en México. Ya para qué recurrimos al amparo, ¿no? Etcétera, en este marco depresivo. ¿No? Entonces, quisiera que a este, no sé si te ha tocado ver este tipo de expresiones, pero te aseguro que las hay, y no voy a quemar a las fuentes, pero quisiera que por favor nos fueras aclarando, ¿esto es un mito, es una realidad? ¿O de qué debemos preocuparnos o tranquilizarnos las y los operadores jurídicos en el estatus actual del juicio de amparo mexicano? Y bueno, bienvenida desde ya. Ok, muchísimas gracias. Creo que, a ver, primero quiero decirles que me siento profundamente feliz y contenta de encontrarme esta noche con todas y todos ustedes, platicando de un tema tan importante como es el amparo, pero no nada más desde el punto de vista doctrinal, en tanto lo conocemos y lo que podemos lograr con el propio juicio de amparo, sino desde este buscapiés que nos dice hoy la doctora Alma Yesenia, que es ¿y qué va a pasar con el juicio de amparo? A ver, vamos a partir por varios elementos porque la pregunta es bastante amplia. Primer elemento, hay un tema que sí tenemos que saber y que tenemos que estar conscientes. Eh, Cuando se da la reforma judicial, una de las expectativas que se tenía desde los legislativos era que si iba a haber una elección popular, una elección de jueces, que ya sucedió, que no se diera en el tema del amparo, en el tema de los jueces de amparo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cuando nos dedicamos a algún tema de litigio, evidentemente a veces, y lo hemos hecho, decimos en primera instancia, tal vez orden local o incluso primera instancia, orden federal, decimos, ok, me voy a ir al amparo. En el amparo nos vemos. Incluso en los posts he leído que ponen, ya estoy preparando mi demanda de amparo. Mientras resolvía, estaba haciendo mis conceptos de violación, ¿no? Porque es esta parte esperanzadora que todo abogado tiene al momento de llevar un litigio. Acuérdense que cuando se lleva un litigio, siempre la mitad de las personas ganarán y la mitad perderán. ¿Por qué? Porque es muy complicado que en la mayoría de los casos, no dudo que en algunos se dé, los dos estén conformes. Sin embargo, siempre habrá uno que tenga medios ordinarios o extraordinarios de defensa. Y les decía, del lado de los operadores es común decir, le estoy hablando al de amparo ya, ¿no? Ya le estoy hablando al de amparo. Y lo hacíamos común. Y también los que hemos trabajado a lo mejor en algún órgano jurisdiccional, también se escuchaban voces como que lo resuelva el de apelación, que me diga el de amparo, que el de amparo me lo ordene, ¿no? Porque aquí hay línea, mejor que el de amparo me lo ordene.
Y evidentemente hoy no hay que pasar desapercibido que existe este miedo natural, ¿no? De decir, bueno, es que el de amparo también ya es de elección popular. Entonces, si también ya es de elección popular, ¿qué me garantiza que el de amparo tenga un control más estricto, pensado y estudiado de la constitucionalidad? Que de hecho esa era la diferencia real. Teníamos jueces de legalidad, de instancia, y jueces de constitucionalidad, que eran los de amparo. Incluso desde el punto de vista del perfil, cuando se decía juez de amparo era como, wow, es que es juez de amparo. Y si todavía le ponían el mixto, wow, es que además sabe amparo y de todo, ¿no? Entonces es natural y creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer este miedo que no diré que tienen, sino que tenemos, ¿no? Ahí me voy a sumar porque justo la pregunta es lo que antes hacíamos, que era sacar los asuntos de lo local para lo federal, o de decir, tengo el amparo y ahí me voy a ir con un poco más de piso parejo. ¿Qué va a pasar ahora y qué estará pasando? Bueno, les repito, lo primero que creo que tenemos que hacer es reconocer las cosas y eso nos da miedo a todos, me incluyo, ¿no? Absolutamente a todos. Pero eso no significa que vamos a dejar de luchar. Creo que la educación siempre tiene que ser una bandera que, si me lo permiten, hasta lo diría, es un preámbulo de una revolución. Las personas educadas generan cambios. Las personas capacitadas que estudian generan cambios. Cambios en sí, en las personas que lo rodean, en los clientes, en los usuarios, en caso de que ustedes vayan a formar parte de algún tipo de órgano o de algún operador del sistema. La educación, la capacitación, el estudio es el que genera el cambio. Entonces, no podemos, si ya pasó esta parte de la elección, que podemos o no estar de acuerdo, siempre será muy válido, eh, no podemos decir, bueno, pues ya fue, ¿no? Ya, ni modo. A ver qué pasa. Digamos que estamos pasando una brecha oscura, pero acuérdense que incluso hay dichos que dicen, cuando más oscuras son las cosas es porque ya va a amanecer, ¿no? O sea, eso es un dicho muy común. ¿Y eso qué significa? No sé si esta es la parte más oscura. Yo espero que sí, ¿no? Entonces, y que amanezca pronto. Pero lo que sí les puedo decir es que lo peor que podríamos hacer como comunidad estudiantil, porque siempre seguimos estudiando, es dejar de hacerlo. Totalmente dejar de hacerlo sería lo peor que podríamos hacer, porque ahora no va a ser alguien rebuznándole a alguien, sino todos rebuznando juntos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es preocupante. Repito, legitimo los comentarios porque son a través del miedo y yo también lo siento, pero creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que ver hacia qué sigue y qué puedo hacer yo. Alma contaba en mi presentación que fui su maestra. No me saquen cuentas, por favor, porque dice que soy joven, pero no me saquen cuentas. Entonces, yo efectivamente empecé con la educación, con la capacitación, con la docencia, con el sistema de justicia de corte oral y acusatorio, ¿no? Andábamos en todos los estados, después, Alma, nos encontrábamos ya en los aeropuertos y cambiábamos de maletas porque teníamos que tomar el siguiente avión y llegábamos con personas tan lindas como ustedes y les decíamos, ¿qué creen? El MP ya no va a tener fe pública. Y todos, no, Dios mío, ¿qué va a pasar? El MP, sus investigaciones, estas niñas que andan diciendo, ¿no? Blasfemia. Y si fuera el tema de las brujas o de la Santa Inquisición, yo creo que más de 30 estados nos hubieran prendido fuego. Imagínense también en aquel entonces cuando dijimos, y el juez, si es juez, tiene que estar. No, hombre, ¿y el secretario? ¿Qué va a pasar con el secretario? O sea, el juez tiene que ir al juzgado, claro, es su trabajo. ¿Cómo? ¿Lo van a ver? Sí, no, es que no queremos que nos vean. Es decir, creo que hemos crecido en esta generación, estas dos últimas generaciones, con cambios. Cambios que si en aquel momento le hubiésemos preguntado a los abogados que aquel entonces tenían cierto prestigio, cierto nombre, oiga, ¿qué cree va a pasar esto? Bueno, hubieran dicho que era la parte más oscura del mundo, ¿no? Y que seguramente se había acabado el derecho y que había acabado el sistema de justicia y que los culpables a la calle y todas esas cosas que recordamos que hoy recordamos que decían. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando vienen cuestiones que nos van a generar cambios, yo me acuerdo que usaba mucho este dicho cuando empecé a dar clases. Eh,
A río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuando el río estuvo más revuelto, hubo secretarios, hubo personas que concursaron y quedaron para jueces. Y todo el mundo decía, ay, es que son muy nuevos, es que nunca han estado en carrera, es que cómo van a dictar sentencias ahí de viva voz, ¿no? Es que esto no va a funcionar. O sea, hemos crecido 20 años con esto, Alma, con estas pero, ¿no? Y al final del día, este río revuelto, repito, dio grandes pescadores. Yo tengo unas percepciones muy buenas, por ejemplo, Griselda, que también es de aquí del claustro docente de INDECA. De entrada la considero de las mejores juezas de todo el país. La quiero, la admiro, la respeto. Ha ganado muchos premios y tuvo una oportunidad porque hubo un nuevo sistema de justicia penal. Y hoy digo, gracias a Dios que hubo esa oportunidad. Hoy, por lo que sé, también fue beneficiada con el tema electoral. Entonces, también hay perfiles que están quedando, ¿no? Y hay perfiles que se quedaron también y que si hubo algunos espacios que se llenaron, yo lo que les diría es, los actos de fe siempre son eso, fe. Entonces, tengámosle fe también a las personas que llegan. Yo no dudo que exista alguien, pero también creo que para haberte postulado, o sea, sabes un poco a qué le tiras, ¿no? O sea, no es como de, ves la montaña rusa y no dices, ¿qué hará ese carrito? A ver, pues te deja caer en caída libre, ¿no? O sea, no, yo esperaría que no fueran tan a ciegas, claro. Acuérdense que cuando hay argumentos de totalidad, eso se convierten en falacias, ¿no? Entonces yo esperaría que también los que ganaron sabían a lo que iban, saben a lo que se enfrentan y espero que tengan ética desarrollada, ¿no? Conste, Víctor, que dije espero, porque veo tus ojitos. Pero, a ver, todo esto lo voy a hablar porque le dije a Alma, quiero que esta plática sea diferente, quiero que ustedes se sientan realmente en una familia de estudio en Indecaja, donde si quiero preguntar cosas como estas, se pregunten, porque a veces lo que necesitamos también es eso, que me digas por qué sigo haciendo esto, por qué sigo pagando mi colegiatura, por qué sigo haciendo mi tarea, por qué sigo leyendo, ¿no? Claro, eso también se necesita. Y desde esa perspectiva les quiero decir que todo en la vida es un acto de fe y empecemos por el amor, ¿no? O sea, yo tengo fe en que la persona me ame, tengo fe en que mis alumnos aprendan, ustedes tienen fe en que los maestros le enseñen. Entonces, no perdamos eso que solamente nosotros tenemos, que es fe y esperanza, desde el punto de vista motivacional. Desde el punto de vista jurídico, creo que lo que podría decirles es que tenemos que convertirnos en una Gestapo. Y me explico. Pensemos que hay dos rubros de personas, aquellas que sabían a qué iban en la montaña rusa y que van a echarle ganas, se van a preparar, van a seguir estudiando, van a comprometerse con el país. También pensemos que puede haber esas personas que digan, quiero ser servidora pública y quiero que esto sea diferente, ¿no? Y contra esos decimos, no tengo problema. Pero, pero, si existieran aquellos osados que sin ver la montaña se suben y se dejan caer, perdón, tenemos a un tribunal de disciplina que como sociedad tenemos que hacer que funcione. Y el tribunal de disciplina, o sea, parece un tiburón con hambre. No sé si ya vieron las facultades del tribunal de disciplina. O sea, son facultades donde dice, podemos nosotros como defensores, me voy a poner del lado de la defensa, e incluso del lado de la fiscalía, si observamos que el juez de control, el juez de juicio o el juez de amparo no tiene ni idea de lo que le estamos hablando, podemos ir al Tribunal de Disciplina. Hay varias fracciones de las funciones que tiene. No voy a hablar en una ley específica porque estamos en una reforma en todo el país, pero que podríamos decir, está resolviendo contra jurisprudencia, número uno. ¿Qué significa esto? Compa, o estudias la jurisprudencia o te llamabas, porque no voy a permitir que esto pase. Porque, ¿qué crees? Yo sí sigo estudiando y sé que lo que hiciste está mal. Y tanto quieres tu puesto y tus 4,000 votos o 5,000 o 100,000, cuídalos, defiéndelos, no los traiciones. Y me voy al Tribunal de Disciplina. Otro es que dice que dolosa o culposamente causen perjuicio al justiciable. Perdón, la ignorancia causa un perjuicio al justiciable.
tan solo porque por lo menos en materia penal estaríamos hablando de la libertad y si no del patrimonio y si no de la familia. Tres, que retarde la justicia. O sea, eso de que un receso para dentro de un mes, no, espérame, compadre, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Explícame cómo. Es decir, yo considero desde esa perspectiva y esa jiribilla, o sea, empezaste con todo, Alma, ¿eh? O sea, sí, sí fue directo y a la cabeza. Número uno, reconozco que todos tenemos miedo, me incluyo. Número dos, tengo fe, esperanza y confianza en que las personas que se postularon y ganaron saben a lo que iban. Y entonces demos la oportunidad. Hemos crecido estos últimos 20 años en puros cambios. Nuevo sistema de justicia, nuevas audiencias, nuevas facultades para el MP, nueva ley de amparo, nuevo código nacional. O sea, estamos acostumbrados a un cambio, ¿no? Número tres, lo que yo diría es que si de estas personas que se postularon y ganaron no sabían a lo que iban, el problema ya no va a ser la elección popular, no va a ser llegar, va a ser permanecer. Y esa permanencia completamente depende de que nosotros como sociedad, como estudiosos del derecho, sigamos defendiendo los intereses de las personas que confían en nosotros. Y si los tengo que defender del propio juez, lo voy a hacer. Y entonces démosle vida y realidad a un verdadero tribunal de disciplina, que creo que podría ser como la parte en que nuestra función sería importante. Ahora, ojo, este tribunal de disciplina en el orden federal ya se le dieron facultades para poder emitir jurisprudencia, jurisprudencia que en términos de la ley de amparo va a ser aplicable y va a ser obligatoria en algunos casos. ¿Qué significa esto? Que también se va a desarrollar una nueva tendencia, una nueva línea en nuestro país del derecho administrativo sancionador, que hasta hoy la verdad es un desastre, porque por un lado están los órganos internos de control, por otro lado está anticorrupción, por otro lado está función pública, por otro lado el MP, y entonces todo el mundo ve cómo le hace, ¿no? Que si está juzgado dos veces, que la vía administrativa debería absolver de la penal, que si son independientes, etcétera. Hemos intentado armar un camino que estamos construyendo y consolidando. Bueno, pues con esto del Tribunal de Disciplina y la facultad de generar jurisprudencia, me parece que va a ser una gran área de oportunidad para todos, como un día lo fue el sistema penal acusatorio también, estudiar, conocer, entender y aportar. ¿Cómo va a estar esto del derecho administrativo sancionador? ¿Por qué? Porque vamos a caer en un punto bien importante. Acuérdense que lo más importante de todo proceso, sin importar la materia, es la valoración probatoria y los estándares de prueba y poder ir desde la íntima convicción hasta la prueba tasada o la libre valoración probatoria. Y eso cae en subjetividades, pero las subjetividades tienen un límite y el límite es lo racional del elemento probatorio. Cuando dice máximas de la experiencia, la lógica y la razón, no te están diciendo según lo que hayas vivido y hecho hoy en la mañana. No, a ver, espérame. Tiene que ver con lógica, tiene que ver con entendimiento, con normas jurídicas, con interpretación, con muchos temas. Y si tú no los respetas, yo voy a hacer que lo respetes en esa Gestapo como nuevo vigilante social de las personas que aspiraron a ser jueces, porque entonces vas a tener esa vigilancia social. ¿Y cómo lo van a lograr? Estudiando. No hay de otra. Estudiando. Y dentro de estas facultades que tiene el Tribunal de Disciplina, amigos, les platico que tienen facultades para separarlos del cargo y mandarlos a capacitar a la Escuela Federal en el caso de la Federación. Y si no, y vuelven a tener más quejas para poder destituirlos del cargo. Entonces, la forma en que nosotros podemos, desde mi perspectiva, ir cuidando que la justicia en nuestro México siga siendo una realidad, tiene que ver directamente con nuestra participación ciudadana. Oye, ¿cómo es posible que estés allá enfrente y no sepas que es la tutela anticipada en el juicio de amparo para una suspensión provisional? Ay, ¿no sabes? Entonces no engañes a los 4,000, 5,000 o 100,000 que votaron por ti. No tienes nada que hacer allá enfrente. ¿Y qué crees? Yo también soy ciudadana. Y si no lo haces bien, como dice la canción, sorry, baby. ¿No? De esa manera te contestaría esta primera gran derechazo que me diste, Alma. No sé si nuestros compañeros en el live o aquí quieren decir algo y si no, yo le lanzo el mío ahora, Alma. Y muchas gracias por esta primera respuesta, Erika. Justamente decirles
a quienes están en Facebook y en Zoom que tenemos a la total apertura de nuestra invitada esta noche para hacerle planteamientos, las inquietudes que ustedes tengan, incluso si alguien quiere abrir el micrófono en Zoom, levantan la manita y aquí habilitamos micrófonos para poder interactuar porque justo ella lo ha planteado así y me encanta esta finalidad de hacer una noche como interactiva, ¿no? De ir aquí todos platicando sobre este tema que es muy interesante. Y Erika, hay una pregunta en Facebook que parte también está como muy oportuna a... Espérame, antes de que digas la pregunta, por favor, démosle la palabra a mi querido Raúl Bolaños, maestro, compañero, amigo, y que vi en su post, ya estoy haciendo mi demanda de amparo, y yo le puse like inmediatamente. Adelante, querido Raúl. ¿Puedes abrir tu micro, Raúl? A ver. Ale, ¿me ayudas a habilitar el micro de Raúl, porfis? Creo que ahí está. Ya está. Doctora, muy buenas noches. La verdad, volver a encontrarla, no sé qué gusto es. Y estar aquí en el claustro de INDECAJ, ¿para qué le cuento? Un gusto, vaya a ver que los años que han pasado, de los tiempos del doctor Miguel Ángel Aguilar, lo que decía, las personas que tuvieron que ver algo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, usted, doctor Quintino, o sea, gente que sabe lo que es estructurar, armar, desarmar y estar contra todos, echárselos a hombros y que todos critiquen y no sepan las razones, ¿no? Entonces, escucharla hablar y ahora verla en este sistema y escuchar a una persona con autoridad intelectual. Si espérenme, no vinimos aquí a rasgarnos vestiduras y espérenme tantito. Esto es bueno. Pues Tienen, no sé si tan bueno, pero hay que ser no, pues es lo que entrones. hay, pero es lo que hay, ¿no? O sea, pues es que finalmente es lo que hay. Y si es lo que hay, pues es lo que tienes que pasar por bueno, ¿no? Pero usted se da cuenta, a río revuelto, ganancia de pescadores, frase para anotarla. Muchos se subieron. ¿Cuántos decían, te vas a anotar? ¿Para qué? Pues mínimo de juez de distrito. ¿Cómo crees que mínimo para juez de distrito? Por favor, no sabes lo que dicen. A menos de que seas un juez de distrito especializado, ¿no? Y digas, bueno, soy especializado en materia civil, probablemente vayas de gana. Pero si eres mixto, como acá en mi pueblo, que eres juez de distrito, de agrario, de penal, de laboral, de civil, de mercantil, de todo, no la vas a hacer. Más te vale hacer aquí en mi pueblo magistrado de circuito, ya con especial en materia civil y laboral, penal, pues te la llevas suave. Pero todo lo que usted dice la verdad que yo lo comparto. Y yo escuchaba tantas cosas en la nube y dice, caramba, pero no es así. Pero es que vean que ahora va a ser así. Pero es que, bueno, era cuestión de callar y esperar que alguien dijera, miren, esto es. El cual no hay autoridad en la persona que sabe lo que hay adentro de la pancita del dragón, que sabe de lo que está hablando, que sabe lo que va a ser, por ejemplo, un tribunal de disciplina, y no que tocábamos en este caso las puertas del Pleno del Consejo y sabíamos que era un tribunal especial para gente especial y que jamás te ibas a traer una sola queja o denuncia a tu favor. Decían que no al lugar porque no llevaste pruebas, porque no eso, porque por lo que tú quieras. Usted dice, espérame, yo me preparo, yo estudio, yo no dejo de estudiar, pero aquí te falló esto y yo exijo ahora esto. Entonces yo siento que es muy buena la oportunidad, créame, un gusto, doctora, volver a verla, sé de lo que habla y no le quito el tiempo, créame, que usted hable, cuando usted habla hay que callar. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Bueno, entonces la pregunta, querida Alma, adelante. Gracias, Erika, y gracias, Raúl, por la participación. Hay una pregunta en Facebook que hace Ana y que justo de la información que da yo ahorita me busqué rápidamente el dato justo para darle mayor contexto. Y el punto va de una noticia que tuvimos el día de ayer, a donde la primera sala de la Suprema Corte resuelve el amparo promovido por Juana Hilda González Lomelí, acusada por el secuestro de Hugo Alberto, hijo de la señora Wallace. Llama la atención, y el supuesto va de este punto, a donde la quejosa fue sentenciada en el año 2011 a 78 años y 9 meses de prisión
Y a lo largo de todo este tiempo pues como decimos coloquialmente, ¿no? Se procesó el amparo, se litigó en materia de amparo, pero es hasta el día de ayer cuando nuestra corte resuelve principalmente que, digamos, ha lugar a las manifestaciones de la defensa pública cuando se alegan violaciones graves a los derechos humanos de la quejosa, tales como tortura psicológica para obtener confesiones, violación a su derecho a la presunción de inocencia, juicio fundado en pruebas ilícitas y una exposición mediática que afecta la imparcialidad. Perdón, y hay un inciso más, omisión de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad. En ese sentido, el día de ayer, pues bueno, como decimos coloquialmente, ella gana el amparo, se ordena su libertad, pero uno es como citar contigo el análisis de este caso, que pues es muy trascendental para México, y lo uno a la pregunta de Ana porque ella plantea que leyó que el Tribunal de Disciplina que tú nos has explicado un poco ahora de funciones, Erika, justamente va a ser esa Gestapo hacia las otras personas juzgadoras en cuanto a las temporalidades para resolver. ¿Sí? Y Tiempo. es que ese es el otro gran tema que, a ver, todos en este foro no es como el pan de cada día del que nos quejamos, el tema del tiempo. Porque ¿cómo le explicamos a nuestros clientes que ese famoso año donde vas a ser enjuiciado ya no está siendo un año y nos estamos desfasando en tiempo y que si nos vamos al amparo es mucho más tiempo y que justo tenemos casos como el que estamos viendo ayer de cuántos años se llevaron para resolver la situación de esta persona? A mí me llama mucho la atención, comparto con Ana la pregunta, Erika, es, ¿cómo crees? Porque claro que es como mucho de imaginación, ¿no? El poder responder esta pregunta, pero ¿cómo le irá a hacer el Tribunal de Disciplina para poder cumplir con esta facultad de te castigo si no me cumples esos tiempos que están establecidos? Sí. Porque se viene la bomba, ¿no? A ver, vamos, gracias. Voy a abordar este tema de la siguiente forma. Agradezco mucho la pregunta, qué gentil. Y les digo, yo siempre comienzo como haciendo hipótesis afirmativas de lo que pasa para saber dónde estamos parados, porque si no, nada más estamos hablando en la nube, como decía Raúl, ¿no? De los comentarios. Vamos a plantear esto. A ver, sufren hoy por el amparo. Uy, pobres. El amparo va a desaparecer, el amparo ya no. A ver, están sufriendo por algo que se estaban quejando, en realidad. Y me voy a explicar. Si bien es cierto que cambia la parte de las personas y que estoy profundamente dolida por la forma y los derechos laborales transgredidos, también es cierto que el amparo necesita una revisión y necesita también un, una atención. Pensémoslo de la parte más simple en esta charla. Cuando todos nos hablan del amparo, cuando estudiamos la materia de amparo, decimos, es el juicio más importante en nuestro país. Uno, porque lo creamos y es tan bueno que todos lo copiaron. Dos, porque es la forma en que el ciudadano de pie en la sociedad se defiende respecto a la autoridad, ¿no? Y tres, porque a partir de ello protegemos los derechos humanos, tanto en nuestro país como en los tratados internacionales de los que seamos parte. Eso suena maravilloso. Sí, versus tramita un amparo que te va a tardar 6 meses, si bien te va, porque ahorita ya están tardando 8. Tramita un amparo que de aquí a que resuelvan. O sea, también hay problemas porque si el amparo es tan bondadoso como lo hemos estudiado, como lo conocemos, perdón, y lo he dicho desde el 2008, es más del 2013 en la redacción de la ley de amparo nueva, bueno, ahora ya no tan nueva. Decíamos, es que el amparo se está quedando atrás. Se está quedando atrás en temas de tiempo, en temas de respuesta, en temas de efectividad. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Si uno se va al 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, te van a resolver en, en audiencia el juez. Pero esa audiencia no tardará, ahorita ya está tardando más, pero como de un mes, mes y medio, ¿no? Antes depende de la carga de trabajo y del centro, pero en un mes tú ya tienes resolución. Ah, pero si te vas al amparo, no, pues 6, 8 meses. Y luego estás rogando que te den una suspensión.
Y ese ruego de la suspensión para efectos del artículo 166, que te quedes para disposición del juzgador de amparo en cuanto hace a tu libertad y del proceso en cuanto hace al juez de la causa. Y para que no se emite el auto de apertura juicio oral en tanto entra al fondo y se estudia este amparo. ¿Saben qué está pasando? La que está pasando en la vida real es que los abogados llegan o llegamos a usar el amparo únicamente para parar los procesos del sistema acusatorio. ¿Por qué dices, me voy al amparo contra la vinculación? Lo paré 6 meses. Y aunque lo pierda, me voy a la revisión, ya lo paré 8 meses. Eso es un año, ¿no? Y como hay suspensión, después regreso y digo, ahora sí que me corran mis términos del cierre de la investigación. Ya, 6 meses. Llevamos año y medio. Me voy a la etapa intermedia. Me voy contra el ofrecimiento de la prueba y digo que está afectando derechos sustantivos reconocidos en la Constitución para que me analicen procedencia y no me lo desechen desde el principio. Son 6 meses. Ah, pero no se preocupe, vamos a perder. Pero en realidad nos vamos a ir a la revisión, porque lo que queremos es alargarlo. Queremos cansar a la víctima, ¿no? O porque lo traigo en libertad, entonces, ¿como para qué? ¿Para qué me apuro? Y ya llevamos ahí 2 años y medio en 2 actos de autoridad. ¿Esto qué sucede? Que mientras el sistema acusatorio o los sistemas orales, porque ya le vamos a sumar el tema civil, el tema familiar, el tema laboral, van así rapidísimo, el amparo va peor que tortuga y de reversa. ¿Por qué? Porque resulta que tengo que esperar hasta que resuelvan para entonces tener una resolución de lo más importante, mi derecho humano. Se supone que el amparo cuida mi derecho humano y no me está dando una respuesta rápida. Eso es una paradoja. ¿Estamos de acuerdo? Es un contrasentido. Luego, decimos que el amparo tiene que ser lo más accesible posible porque es el ciudadano el que está frente al Estado. Perdón, es que parece que se han encargado de hacerlo lo más difícil, técnico e imposible para todos, porque ahora es que si no sabes amparo, entonces ya no la hiciste. Es que el amparo tendría que ser lo más flexible del mundo. Yo creo que tendríamos que empezar a ver cómo, si bien es cierto, nosotros lo creamos, otras latitudes inventaron o lo modificaron en un habeas corpus. Hay quienes les llaman amparos de barandilla y que se resuelven en 24 o 48 horas. ¿Por qué no vemos la experiencia de estas otras áreas? Y les voy a poner el ejemplo porque en México existe y se los voy a fundamentar. Saben los que me conocen que siempre me gusta fundar y motivar todo. En ese contexto, desde esta perspectiva, yo les diría, hay cosas que no están justificables. Por ejemplo, ustedes saben que hay jurisprudencia y la ley de amparo trae un término de 90 días para resolver en amparos directos, pero no viene un término para amparo indirecto. Y entonces algunos juzgados, algunos tribunales dicen, bueno, es que es la carga de trabajo. Yo revisé un amparo que traigo intención de ayudar y la constitucional en julio de este año se cumple un año 6 meses que se llevó, la constitucional. Y cuando pregunté sobre el juicio de amparo y pregunté a alguna persona, oye, este juzgado, ¿qué onda? O sea, a lo mejor no lo subieron, no hay información, ¿qué pasó? No, hombre, ese es súper lento. No, eso no va a salir. Yo creo que ya se lo van a dejar a los del bienestar, ¿no? Y yo, no, es que ese no salió a concurso. Es por qué se no sale. O sea, me explico, quiero que vean que en todo hay oportunidades. Y lo peor que podemos hacer es ser pesimistas. Mejor vamos a ver cómo le hacemos, cómo nos juntamos, nos unimos para que esto funcione. Bien, entonces, a ver, ¿por qué sí le exijo a un tribunal de juicio oral que se está desahogando prueba, que se va a valorar prueba y que va a dictar una sentencia de culpabilidad o no? Y que además está en sus manos la libertad de una persona o no, un fallo de 24 horas. Y al de amparo no le exijo mínimo en 5 días resuélveme mi amparo. O sea, no tienes a las partes, no tienes al testigo, no se está desahogando. ¿Por qué no me resuelves? Ah, es que hay que analizar el estudio de fondo, el estudio de la suspensión, y que si es definitiva, que si es provisional, que la prueba, que es diferente. Ok, resuélveme rápido. Habrá muchos que les digan, es que eso es muy a la ligera y entonces tendríamos que estarle entrando al fondo a la ligera. Nada más respóndanme, ¿por qué el amparo directo sí tiene 90 días para resolver? Que aún así se me hace mucho. ¿Por qué? Luego salió jurisprudencia diciendo que tendrían que tener 90 días después de la constitucional. Ah, pero lo que hacen es diferir, diferir, diferir para que no se lleve la constitucional. O sea, le van encontrando. Esto también responde a algo, el exceso de carga de trabajo.
Y ese exceso de carga de trabajo es porque todos nos vamos al amparo, porque todos buscábamos ahí lo que les dije desde el inicio, una salida, una esperanza. ¿Estamos? Ahora bien, ¿por qué mis órganos jurisdiccionales de cualquier sistema oral resuelven en 24, 48 y máximo 72 horas? Y los de amparo no. Si lo que me urge es, hoy, yo siento que el amparo es como ir, los que sean creyentes, a la basílica por un milagro en ese momento, ¿no? O que en ese momento te saquen la bala, en ese momento te echen alcohol, en ese momento cúrame, porque ahorita es cuando estoy muriendo, ahorita es cuando más necesito. Espérame, en 6 meses te digo, no, gracias. Hay veces que tenemos que desistirnos del amparo porque el proceso nos conviene ya que avance, ¿no? ¿Y qué es lo que creo que aquí está el punto del tema del tiempo? Entonces, sí suframos por lo que pasó, pero veamos cómo podemos generar oportunidades, áreas de trabajo. Creo, y les voy a contar algo que se llama, me dicen si lo conocen o lo ubican, que es la tutela judicial efectiva. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? Pero más allá de tutela judicial efectiva, les voy a hablar que de esta figura salió algo que se llama tutela anticipada. De esta tutela judicial efectiva, que tiene la naturaleza en el artículo 29 de la Constitución española y en varias resoluciones de la Corte Interamericana, se traduce en el recurso judicial efectivo. Este recurso judicial efectivo crea una figura que se llama tutela anticipada. ¿Qué significa la tutela anticipada? La tutela anticipada significa que tengo que anticipar el cuidado de tus derechos rápido, urgente, porque si no te violentan, te transgreden derechos humanos. Este concepto de tutela anticipada surge en la suspensión en los juicios de amparo. Específicamente en el amparo indirecto es donde más se ha desarrollado. ¿Qué significa? A veces vamos al juicio de amparo y lo que vamos a buscar es la suspensión. Tan es así que el Superpleno Regional Centro Norte, cuando saca la jurisprudencia em, de los efectos de la suspensión contra la orden de aprehensión, que es 1, que no te detengan; 2, si te detienen, que no te impongan prisión preventiva; 3, si te la imponen, que no la ejecuten hasta que no se resuelva el amparo, que es una chulada para efecto de cuidar el derecho humano a la libertad. Permítanme contarles un poco el tema de la tutela anticipada. Esta tutela anticipada es una respuesta evolutiva del juicio de amparo y su efectividad. Es decir, de hecho estoy escribiendo sobre el tema, les voy a dar la primicia. Es decir, eh, el juicio de amparo lo queríamos rápido porque me cuidas derechos humanos, porque estoy en estado de indefensión, porque estoy frente al Estado, que es lo más grande que hay, está David y el Goliat, ¿no? O sea, literal, ayuda, me estoy muriendo, con un martillazo me matan, pero ya no es tan efectivo en el tiempo, tarda demasiado. Este ejemplo que nos ponen muchísimo, ¿estamos de acuerdo? Entonces se desarrolló el tema de la tutela anticipada. ¿Qué significa esta parte? Que la tutela anticipada va a decir, en la suspensión voy a anticipar la protección de tus derechos para evitar que se te transgredan o se te sigan transgrediendo derechos humanos. ¿Cómo surge? Y está bien bonito cómo surge, porque esta figura surge a partir de la pandemia y surge en el ámbito administrativo. Se las platico rápidamente. Resulta ser que llegaban personas a pedir el amparo y protección y decían, es que quiero la vacuna del COVID, ¿no? Y decían, espérame, es que eso es fondo. Güey, en 6 meses ya me morí, ¿no? Y fueron un padre de familia que lo tramitó a nombre de sus hijos y generó un precedente bien bonito en materia administrativa. Ahorita les doy el registro. Entonces, dicen, oye, pues güey, ya me morí, o sea, ¿cómo? No, lo necesito ahorita. O llegaban al amparo a decir, oye, es que van a demoler mi casa porque dicen que está en un lugar, pero es un refugio de personas migrantes en el tema de la frontera. Y decían, híjole, es que eso es fondo. Espérame, pues mañana me la demuelen, o sea, ¿cómo? ¿No me vas a ayudar, Amparo? Y así hay muchas historias en las cuales los jugadores les pueden contar cómo el amparo ha ayudado, y es efectivo, sí ha ayudado, donde dicen, es que no le dan la operación, no le dan los medicamentos, y la suspensión tendría que decir, y es donde evoluciona la suspensión provisional en el juicio de amparo, y dicen, no me puedo esperar al fondo, porque si me espero al fondo, yo no sé si para ese momento la persona siga viva siquiera.
Y entonces en este amparo, que ahorita les doy el registro, en este amparo comenzaron a trabajar una, toda una doctrina nueva que viene, que es la de la tutela anticipada en suspensiones. ¿Qué significa? Está un poco somero todavía porque dice la Corte, si te asomas y observas que se puede transgredir un derecho humano, altamente probable, otorga la tutela anticipada. Ya, otórgala. Oye, ¿y el fondo del asunto qué vamos a hacer con el fondo del asunto del amparo? Seguramente el amparo se va a sobreseer porque ya lo habrá resuelto, pero lo más importante es que fuiste efectivo como juicio de amparo. Ejemplo de esto fueron las órdenes que se dieron para poner las vacunas del COVID, que les repito fue como la evolución. Y ha llegado al punto tal, les voy a poner el ejemplo, ay, ya se me acabó, el ejemplo en materia penal, por ejemplo, cuando ponían la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Oficiosamente te ponían la prisión preventiva. ¿Qué hacía uno? Ibas al amparo y en el amparo decías, después del caso son Paxle, Tecpile y otros, y García, ibas al amparo y decías, oye, es que es inconvencional que me impongan la prisión preventiva oficiosa. Ya la Corte dijo que tiene que haber debate. Y salió un criterio de Pleno Regional Centro Norte que establece que en esos casos procede la tutela anticipada en la suspensión en el juicio de amparo. ¿Qué significa? Vas, tocas la puerta del amparo y le dices, oye, con fundamento en una jurisprudencia que además es ley para el circuito o los circuitos o los estados que estén en el centro norte, te quiero decir que Alma me impuso prisión preventiva oficiosa. En 24 horas yo lo hice, tengo mis expedientes, puedo darles en la maestría, ¿es maestría o qué es? Especialidad. 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 En la especialidad les dejamos todo, pero o sea, voy al amparo, le digo, oye, prisión preventiva oficiosa, como Corte Interamericana, caso son Pacles, obligatoria, obsérvala, y además hay jurisprudencia de Centro Norte que dice que hay tutela anticipada. Y esa jurisprudencia de Centro Norte te establece que en 48 horas se deberá llevar a cabo la audiencia del debate. Entonces el de amparo, cuando saca la suspensión provisional, dice, en cumplimiento de esta jurisprudencia, cites a las partes en un término máximo de 48 horas para llevar a cabo la audiencia de debate de medidas cautelares. Y ahí vas a tu debate de medidas cautelares. No les voy a negar que iba yo muy feliz a mi debate de medidas cautelares, bien preparada, y el juez dijo, bueno, se la cambio a justificada. ¡Ay, carajo! ¿No? Pero, o sea, no se los voy a negar, tampoco les voy a venir a vender algodones, ¿no? O sea, no. Sí me pasó en uno y dije, no más. Pero en otro que me pasó y que era un delito también de oficiosa, yo llegué al debate de cautelares y dije, mira, ya le voy a hablar al de amparo, porque este va a decirme lo que me dijo el otro. Me va a decir, te la cambio justificada. Y entonces empecé a debatir y el juez así de, al punto, le dije, no, no, es que ya no le hablo a usted, le hablo al de amparo. Se me salió. Y el juez, y yo, porque recuerde que estamos en cumplimiento de amparo. Y el juez, diríjase con respeto. Y yo, perdón, no lo hice con mala voluntad, pero sí lo hice con toda mi mala voluntad. Dije, ya le estoy hablando del amparo, este me la va a cambiar a justificada. Total que terminamos la audiencia y que me la cambia a libertad. O sea, yo iba ya haciendo mis conceptos de violación y de repente fue de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces, ¿qué significa? Que claro que vamos a tener topes, pero también vamos a tener alegrías. Y eso la diferencia la hace estudiar o no. Esta es la evolución que yo creo que tiene que llegar el amparo por un tema de términos y de tiempos, que es una tutela anticipada en suspensiones. Lo único que creo que hay un error y que debe mejorarse es que en el Pleno Regional Centro Norte, la jurisprudencia salió respecto de la suspensión provisional, la que se da a las 24 horas en el juicio de amparo indirecto. Sin embargo, creo que sí está muy precipitado, ya como para concederte todo. Me parece que podría ser en la provisional o en la definitiva, ¿no? Y entonces no tendríamos por qué hacer engroses de 100 páginas de un juicio de amparo cuando la persona lo que quiere es decir, oye, me están violentando mi derecho humano a la libertad, porfa, dile que quiero debatir y que te dejen debatir, ya la decisión será diferente en atención a indicadores también diferentes. Y este tipo de tutelas anticipadas ha avanzado un montón. Ha avanzado, póngale en internet tutela anticipada, van a salir muchas jurisprudencias en varias materias, en penal hay poquitas. Acabo de ver incluso otra donde si en medidas cautelares te ponen
em, el hecho de separarte de tu trabajo, ¿no? O dejar de realizar tu profesión, procede la tutela anticipada porque al asomarse, dice la Corte, al asomarse, uno ve perfectamente que le están transgrediendo el derecho al trabajo. Entonces no me espero 6 meses. Mejor creo que para esta pregunta tan inteligente que nos hace la compañera de Facebook, lo que tendríamos que estudiar es la tutela anticipada y es a donde debería evolucionar el juicio de amparo. Y las personas que lleguen a juzgadoras de amparo, tal vez pueden traer este tipo de conceptos como ustedes, ¿no? De, oye, 6 meses, y empezar a evolucionar en una figura jurídica que ya existe y que es la tutela anticipada en la suspensión provisional en los juicios de amparo. Y darle respuesta al amparo, que el amparo verdaderamente nos acompañe y nos ayude en los procesos orales. Creo que ya me excedí, perdón. Es que no me digan, porque yo me sigo, muchachos, yo me sigo. Sí, ya sé, está re bueno lo que comentas, que hemos aprendido ya. Además, yo aquí tomando mis apuntes, por supuesto, tutela Ah, anticipada y todo ese tipo de cuestiones. Y que justamente, Erika, de lo que estás diciendo ahorita, evidentemente se confirma que tenemos que tener, o sea, como operadores en este sistema, tenemos que tener conocimiento, porque imagínate, tú ahorita dices, oye, en 48 horas te fijan la audiencia de debate y te tienes que ir preparada y así. O sea, imagínate, una vez que me notifican, no podría decir, oye, Raúl, amigo. Fíjate que me acaban de notificar para la audiencia, pero ¿cómo ves qué hacemos? ¿Dónde estudio? ¿Le echamos montón o cómo le vamos a hacer? Y, o sea, ¿sabes? No, ¿estás de acuerdo, Raúl? Las 48 horas no nos van a dar Víctor Hugo, Rafa, para que en ese momento improvisemos, porque justamente creo que ese sería el pecado, ¿no? O sea, como profesionistas del derecho tenemos en nuestras manos la libertad de las personas y entre comillas el tema de la vida, no porque de nosotros dependa la vida o la muerte, pero vaya que cambia la vida de las personas el estar en prisión o no, la medida que se imponga, oye, hasta que tu cliente le digan si te vinculo o no te vinculo. O sea, es un giro de vida, no solo para esas personas, sino para las familias, ¿no? O sea, son cosas trascendentales. Y de ahí que me parece justamente el punto importante que no nos podemos permitir improvisar, ¿no? Es algo que Erika también señalaba hace rato, esta exigencia para estas nuevas personas juzgadoras. Yo creo que para nosotros también como litigantes no podemos improvisar y decir, o sea, está pasando esto y ahora no sé qué rayos voy a hacer. No, pues entonces primero estudio mi especialidad de amparo y estoy estudiando y estoy preparada y me estoy actualizando en los nuevos conceptos, jurisprudencias, criterios, etcétera, justamente para saber qué onda, qué va a pasar, ¿no? Porque a mí me parece también que una de las profesiones más criticadas pues es la nuestra, ¿no? Es la del ámbito del derecho. Fuertemente nos están señalando y de ahí que pues a nosotros si nos duele mucho todo este tema de la reforma judicial y esas cuestiones, la verdad es que cuando uno afortunadamente el domingo en la carne asada te reúnes con amigos, amigas, conocidos que no tienen que ver con el medio jurídico. ¿Estás de acuerdo, Erika, Víctor, Bautista, todos ustedes que nos acompañan? Que sí, o sea, nos critican como de ¿por qué duran tanto los procesos? ¿Por qué los jueces resuelven esto? ¿Por qué, o sea, como por qué salen con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora que preparaba nuestra sesión, Erika, justamente en el tema de los mitos, me puse a investigar en redes y, por ejemplo, fíjate en esto, existe, no sé, cierto sector de la población encuestado que cree que tener una defensa técnica en un problema legal penal, tener una defensa técnica adecuada y además recurrir al amparo, solamente lo pueden hacer aquellas personas que tienen dinero, porque se cree que quien no tiene dinero no puede acceder a la justicia. Y estamos de acuerdo con que es un mito, ¿no? Pero desde que yo lo leía decía, Dios mío, es que no es posible que la sociedad piense esto de nosotros, ¿no? O sea, que estén pensando como de, ¿sabes? Y a mí no me gustaría que mis clientes me vean aquí como con el signo de pesos desde antes de poderlos defender y de hacer cosas por ellos. Así que
justo de nosotros recae esta responsabilidad de profesionalizarnos para dar el mejor tipo de defensa o incluso también de representación a las víctimas en los casos. Paola, tienes la mano levantada. Bienvenida. Espérame, antes quiero decir algo de lo que estás diciendo porque tengo una perspectiva diferente. Eh, sí me parece que es importante esta parte. Bueno, a ver, cuando dice la población o la sociedad, solamente pueden acceder a un amparo o una defensa adecuada, una defensa buena, así como tú, ¿no? O sea, llegar con Alma Yesenia para que te pueda defender, es gente de dinero. A ver, ojo aquí y sí quiero ser muy puntual. Esa percepción me parece que es muy legítima también. Y te voy a decir por qué. Porque, a ver, si Raúl, si Paola, si Víctor, tu servidora, tú, le estamos invirtiendo también a nuestra educación, o sea, le inviertes en pagar un curso, le inviertes en comprar el libro, le inviertes en la impresión, le inviertes, y cuando digo invertir no solo me refiero al tema económico, también me refiero a que estás dejando a tus hijos, estás dejando a tu familia, a tus amigos, a tu esposa o a tu amante, ¿no? No sé cuál duela más, pero estás dejando algo para invertir capital, capital económico, de tiempo, de muchas cosas. Es más, hasta para poner hasta hacer ejercicio si tú quieres tener una figura diferente. Entonces, si yo le estoy invirtiendo, es porque cuando tú llegues conmigo, yo me capacité, estudié y estudio para darte la mejor atención en tu caso. También es legítimo que yo te pueda cobrar. ¿Por qué? Porque al final del día, pues aquí todos comemos y la canasta básica sube, ¿no? Entonces también me parece que es legítimo, porque tú no vas con el médico y le dices, me siento súper mal y te regala medicinas o te regala la consulta. Es primero pague y después viene para acá, así te estés muriendo. En un hospital llegas con un estado de crisis y lo primero que te piden es la tarjeta. ¿No? Vas con el arquitecto y lo primero que te pide es, o sea, es porque es legítimo, o sea, estudiamos para trabajar y trabajamos para tener un nivel de vida. Y ese nivel de vida tiene que ver con que yo voy a poder cobrar más, voy a poder tener un mejor ingreso, una mejor calidad de vida si me capacito mejor, porque me van a llegar mejores clientes que van a decir, vale la pena pagarle Alma. ¿Me explico? Ahora, en el otro 50% están los defensores públicos, que ahí creo que es a quien le debemos exigir es al Estado. Oye, Estado, yo no tengo para pagarle Alma, pero sí quiero que si escojo a Paola, que es defensora pública, sea una fregonería de defensora y sepa de tutela anticipada y sepa de tutela judicial y sepa de amparo. Pero entonces no me vengas a mí a recriminar que yo te cobro tanto como privada, ¿no? Como abogada privada. Recrimínale al propio Estado que no capacite correctamente a sus defensores. Que ojo, hay muchos muy buenos, como siempre les digo. Hay unos muy buenos, otros muy malos, aquí hay de todo, ¿no? Pero me parece muy legítimo y a mí cuando me dicen eso les contesto, está bien, pues vete con el público. Es que esos no saben nada. Entonces vete contra el propio Estado, porque el Estado es el que tendría que tener la obligación de tenerlos bien capacitados. Si quieres irte con un privado, pues, pues es que no llegas es más, no llegas al mercado y le dices, oiga, me fía usted esto. No, no, o sea, desde el más pobre hasta el más millonario, llega al súper, llega al mercado, llega al tianguis y tiene que pagar. Y entonces, si no, ¿para qué me meto en una especialidad, en una maestría, en un doctorado? Pues porque quiero ser mejor para tener también una mejor capacidad. Entonces yo en esa parte como que no estaría tan de acuerdo con tus amigos. Yo más bien les diría, creo que debe haber un nivel muy fuerte en la defensoría pública, pero eso es responsabilidad del Estado, ¿no? Ahora, éticamente también te comparto algo. Yo llevo mis asuntos, por supuesto, pero por cada determinado número de asuntos que tengo o de bonos que gano, escojo pro bonos, es decir, aquellos que no me pueden pagar. Un poco para lavar mis culpas también, pero, o sea, para lavar mis culpas me refiero a decir, soy socialmente responsable, que esto viene más de una cultura gringa que de una cultura mexicana. ¿No? Y que a lo mejor una persona, y estoy en la barra mexicana de abogados, en el capítulo de defensa de mujeres, que le va a tocar que la defienda Erika Bardales y no va a pagar un solo peso, porque hasta las copias las pago yo. ¿Me explico? Entonces, esa, no sé, idea o intención continua de estar demeritando el trabajo del abogado, perdón, nadie nos regala siquiera una pluma para escribir, ¿no? Entonces, yo ahí sí creo que lo deberíamos repensar
porque por eso se están inscribiendo, por eso se inscribieron a la especialidad, porque quieren tener también mejores oportunidades. Esa sería mi participación en ese punto, pero iba Paola. Adelante, Paola. Gracias, Erika, gracias. Me encanta el debate y me encanta también pues que cuestionemos este tipo de posturas. Y justo porque estamos ya aproximándonos al cierre de esta participación, son las 9:09 de la noche. Tenemos dos manos levantadas. Iniciamos con Paola. Bienvenida tu participación. ¿Ya puedes habilitar el micro, Ok, Paola? sí, ya, listo, gracias. Buenas noches a todos. De hecho, respecto a lo que comentaban, una de las cuestiones que yo puedo percibir de manera personal es que se ha devaluado muchísimo el conocimiento. O sea, ¿por qué? Porque mucha gente prefiere pagar incluso miles de pesos hasta por una bolsa, un par de zapatos, que para pagarle a una buena defensoría legal, ¿no? Entonces, tan así que creo que muchos hemos visto los memes en las redes de gana más un taquero que un abogado, ¿no? Entonces, igual, o sea, sucede incluso hasta con los clientes, oye, ¿cuánto por un juicio de amparo, por X tipo de juicio, damos el precio y es así, y es lo menos? Pero si se fueran a Palacio de Hierro o si se fueran a otra tienda, no andan regateando los artículos, ¿no? Entonces, y es la parte que también dicen, ay, pero si no es mucho trabajo el que tiene que hacer, nada más es pensar. Pero como dice la doctora Erika, pues no nada más es pensar, es todo lo que nos costó el estudiar. Y como dice, o sea, a nosotros nadie nos dio la colegiatura, nadie nos dio el pago del título, de la cédula, o sea, eso a nosotros también nos cuesta y nos cuesta efectivamente no nada más la cuestión monetaria, sino el tiempo, el desgaste y que muchas veces, pues yo lo veo así, es más incluso el desgaste mental como estudiosos del derecho que el desgaste físico. Entonces, y aquí con lo que sucedió con la nueva reforma y todo eso, considero que es como que el parteaguas para que nosotros como litigantes tenemos en nuestras manos, digo, siempre ha sido, pero es como que ahorita se ve más palpable en nuestras manos el, el hacer uso de ese conocimiento, porque estamos de acuerdo de que muchas veces no se gana o no gana quien tiene la razón, sino quien realmente sabe argumentar. Entonces, en ese punto, ¿qué sucede? Si llegó y vamos a estar ante un juez electo que a lo mejor no tiene el conocimiento ni nada, pues entonces nosotros pongámonos la pila para Oye, aprovechar en justamente mi eso. pueblo, dice Raúl, en mi pueblo se dice, ahí hay pollo. Sí, entonces justamente va a ser el momento en que nosotros vamos a tener que aprovechar, ¿no? Y es más, ahí hasta echar el ojo para ver si el contrario se ve que está, si no los hemos encontrado incluso hasta en los cursos o no, ¿no? Para ver qué tanto, Ahí va a aplicar el meme de, ese es el juez. Ah, exactamente. Y, Entonces, y tenemos que ser fuertes, rudos e inteligentes, y por eso es necesario seguirle estudiando, chicos. Exacto, Pau, exacto. Soy tu fan. Muchísimas gracias, Pau, por compartirnos esta inquietud. Y Víctor Hugo, te abro micro también ahora para poder escucharte. Gracias, Pau. Víctor, Gracias, ¿ya puedes muchas escuchar gracias. el micro? Ahí estás. Sí, doctor, gracias, gracias. Pues un placer estar en esta mesa virtual de debate, en este conversatorio. Bellísimo, maestra de muchos aquí nos es un placer compartir igual también con el maestro Alme y con todos los compañeros. Es breve, bueno, yo sí voy a afectar a los pesimistas. ¿En qué Víctor, sentido? perdón que te interrumpa, es que no te escuchamos bien, como que se entrecorta o solo soy yo. Si está viciado el audio, no sé si está doble como con algún audífono o tu compu o algo más. ¿Crees que le puedas También, mover la grabación del sí. audio? Eh. A ver, no sé si así me escuchan. Uy, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, mi intervención era en el sentido
de que yo sí voy a pecar un poquito más de pesimista, porque la verdad es que bueno, tengo muchos amigos que hoy en día son jueces, son jueces federales, que pues participaron en la elección judicial y lastimosamente pues no fueron elegidos. Uno de ellos que seguramente deben conocer, perdón, Jurídica o es muy conocido en Jurídica, el maestro Roberto Pozán Tornero, que hoy en día pues en Norte, en el Centro de Justicia Penal Federal. Eh, yo fui testigo del gran trabajo que hizo en cuanto al acercamiento con la gente, toda esa situación. Lastimosamente hoy discutiendo con él, pues comentó que sus pasos pues sí van a ser ya fuera del servicio público, cosa que a mí me parece una verdadera tragedia, porque me parece un excelente profesionista, me parece un excelente servidor público, un excelente juez, y creo que nos vamos a perder de gente como él. Y los que vengan, yo no voy a decir que todos, pero sí considero que la gran mayoría serán servidores públicos que el primer día que estén en el cargo y que les digan, oye, ¿sabes qué tienes que hacer esta audiencia? No vas a hacer. ¿Cómo se come eso? La verdad es que no vas a hacer escénico incluso, y no van a saber pues, cómo atender ese tipo de situaciones, sobre todo si son cuestiones de carácter urgente. Entonces, la verdad es que yo sí veo yo sí veo un panorama muy gris en esto. Este tribunal de disciplina judicial, no sé quiénes lleguen, que están preparados, estén en realidad para poder poner en su lugar a los creadores el sistema que no estén preparados, ¿no? También hay que ver eso. Entonces, yo lo que veo como área de oportunidad, hablando un poquito de lo que me mencionaba la doctora Erika, es en el sentido de tal vez podernos estudiar un poco en el ámbito internacional, en el derecho público internacional, en la cuestión de los tratados internacionales y sobre todo pues poder actuar ya ante la Corte Interamericana, porque creo yo que ha sido un área que ha sido poco analizada con toda esta situación, y no hablo nada más del tema jurídico, sino también del político. Me parece a mí que hubiera sido bastante bueno ocurrir ante la Corte Interamericana para que pues, pusieran en lugar en su lugar al Estado mexicano con toda esta situación que hoy escuchaba muy atinadamente al doctor Diego Valadez, mencionando que esto no es una tiranía, porque la tiranía está legitimada, esto es una anarquía. Entonces, la anarquía no está legitimada y es como se dice. Pero bueno, el asunto es que yo creo que no, las herramientas que podemos tener ante la Corte Interamericana, en ese sentido, no confiando o siendo pesimistas en el hecho de que quienes lleguen a ocupar estos cargos, eh, pues no encontremos eco de nuestras peticiones ante ellos, y que bueno, pues pueda ser ya en el ámbito internacional y en cuestión ya de, actuaciones ante la Corte Interamericana y recomendaciones del Estado mexicano. Y entonces yo creo que ahí podemos hablar ahí unos temas muy álgidos en cuanto al tema del Estado mexicano y en relación al exterior. Pero yo encuentro en este sentido esta situación porque sí dudo mucho, honestamente dudo mucho que vamos a encontrar eco de estas peticiones y del tema del manejo del amparo y demás con con estos operadores ahora que van a llegar, los operadores del sistema, eh, Sí, dudando un poquito de que tan bien preparados se encuentren. Yo apelo, o puedo apelar a que tal vez muchos de ellos se preparen en el Inter, pero hoy en día
no voy a personificar tal vez, pero hoy en día, pues bueno, solamente con decirles un ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no creo que esté preparado para ocupar precisamente este cargo tan importante, ese cargo que es, yo creo que ni él siquiera sabe, no tiene idea del tamaño de cargo y de responsabilidad. Entonces, yo creo que podemos estudiar, o podemos ponernos a estudiar, actualizarnos entonces, para poder enfrentarnos ante Ya no se enfrentar. te entiende, Víctor. Víctor, tú nos escuchas, es que se entrecorta, me quedé nada más en que ya algo de la corte. Un poco Amigo, como que lo último que entró decía. interferencia. Ajá, lo último que entendimos de la participación de Víctor, Erika, es la preocupación de que, por ejemplo, quienes ocupen ahora los Sí, cargos eso de sí lo escuché. ministros, pues ya no estén como tan habilitados, ¿no? ¿Te parece, Víctor, si ahí dejamos el derecho de réplica para Erika también y luego poder finalizar con 2 participaciones más esta sesión? Bien. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Yo te voy a decir una cosa, y me lo decía antier, vi a una amiga. Yo hice carrera judicial, Víctor. Yo hice carrera judicial, vi crecer niños debajo de los escritorios entre expedientes, vi personas dejar su casa, su familia, su arraigo porque te mandaban a cualquier lugar, vi matrimonios terminarse y vi la vocación que existe. Si yo, de verdad, mira, se me va a salir, si yo me pongo a recordar todo eso y ver lo que pasó y lo que está pasando, pues ¿de dónde sacas fuerzas para ser coach? ¿No? Y a veces cuando uno es maestro también tiene que ser coach. Y perdimos gente tan valiosa como Pozán, que yo adoro sus resoluciones, César, que también es maestro de aquí de INDECAC, Leiva, que bueno, es el caballero de la justicia, Arturo en el Oriente, que también me parece maravilloso, Seferín en San Luis Potosí, por Dios, ¿no? Y hubo quienes son valiosísimos y no participaron del circo, pero también los perdimos. Genaro en el norte, Alejandra en el oriente, que decidieron declinar. Es que la verdad es que estamos mutilados. Creo que también nosotros como personas, como abogados, necesitamos este tipo de terapias. No sé si vieron el show de la Escuela Federal de Antier, ¿no? Bájenme, estaba como meme, ¿para qué me invitan? ¿Quién me va a sacar? No, Iván Seferín no ganó, Raúl. No ganó. El post tienen que leerlo completo porque no, desafortunadamente no fue así. Entonces, sí tuvo muchísimos votos, pero le ganó alguien más. Entonces, no sé si vieron lo de la Escuela Federal, ¿no? Sí, sí, claro, todo entre comillas, Víctor, porque de verdad no sabes cómo sufrimos todos por esto, pero somos coaches y también tenemos que ver para adelante, ¿no? Para adelante y tú también tienes que ayudarnos con tu círculo y tenemos que ver qué vamos a hacer, porque lo último que vamos a hacer es tirarnos a llorar. Tenemos que darle para adelante. O sea, de mí se van a acordar y no me voy a dejar y si te sentaste en esa silla o me lo demuestras o ¿sabes? A la chinchín, ¿no? Porque esa silla te va a quedar bien grande, porque esa silla no la debiste merecer y porque para que sepas cómo se juega aquí, compa. Aquí se necesita que sepas esto y si no te lo sabes, te llamabas. O sea, también necesitamos esa parte de coach que yo reitero, no sabes cómo me duele todos estos nombres que te he dicho, el de Seferín nos ha dolido a todos, pero somos coach de vida de los que vienen detrás de ti y de los que están al lado de ti. Entonces, hay que ver si ojalá esto sea lo más oscuro para que ya amanezca, ¿no? Y creo que ahorita lo que necesito es formar un ejército de soldados para una revolución dentro de audiencias, dentro de procesos, y eso solo lo voy a lograr en el aula. En el aula diciendo, y pídeselo, y dile que si no leyó la jurisprudencia, y dile que si no se sabe la corte, y dile que, ya sabes, son las únicas filas
que desde mi trinchera creo que podemos formar. Y por eso me presté para esta plática gratuita, por eso también la preparé desde un punto de vista no nada más técnico, sino también que se sientan arropados, cobijados en un entorno donde podemos hablar también de este tipo de cosas. Les iba a decir lo de la Escuela Federal. Me dicen en la mañana, es que doctora, yo trabajé en el Instituto de la Judicatura, hoy Escuela Federal, me hablan y me dicen, es que doctora, ¿a quién se le ocurrió tal tontería de invitarlo? Si era un evento de reconocimiento. Le dije, pues yo lo veo de forma contraria, todo lo veo de forma contraria, yo, fuera de la caja. Digo, yo creo que se los pusieron ahí para que saquen el coraje, por lo menos tengan un poco de, o sea, por lo menos ya le gritaron en su cara, ¿sabes? O Es sea, catarsis, tantita terapia, es catarsis, catarsis. le dije, yo creo que el que lo hizo muy bien, porque por lo menos, porque les daban los reconocimientos, pasaban, saludaban a todos menos a él, ¿no? Y ese desdén, ese grito, ese me paro y me voy, ese no quiero estar en el mismo lugar que tú, creo que es lo mínimo que merecían después de que les quitó toda su vida, ¿no? Entonces, también estos espacios sirven para esto, Víctor, y yo lo que te diría es, estoy completamente de acuerdo contigo, ve cuánto oro perdimos, pero a algún lugar va a ganarlo, eso estoy segura, ¿no? Y desde tu trinchera y la mía, ayúdame, porque tenemos que formar ejércitos que les digan, compa, tráete un banquito de plástico, porque esa silla no te queda, ¿sabes? Es cuanto su señoría. Y es que justo, Erika, a ver, va Víctor Hugo también y a quienes nos acompañan. Este ejército lo estamos formando en este grupo de estudiantes de esta especialidad. A ver, me confieso desde ya, yo estoy de alumna de la especialidad, yo quiero aprender de personas como ustedes. Víctor Hugo, vente a formar este ejército porque a mí me encantaría también que cuando nosotros, porque sí va a pasar, como Erika lo señala, cuando topemos con un juez que no tenga ni idea, como decimos, no con desdén, evidentemente, con un juez del bienestar, me va a encantar lucirme con mis argumentos, ser la más fina, la más técnica, o sea, decir una cosa tan bonita que luego, bueno, solo sea, ahí lidiaremos un poco con nuestros clientes, ¿no? De convencerlos de tranquilo, tranquilo, es cuestión del tiempo, porque al final ganaremos. Pero, como decía Erika también, si desde ahora me tiro al piso y digo, no, ya perdimos todo, pues no, no, o sea, porque habrá que ver, y justamente a mí me encantará en algún momento ser la abuela de los hijos de mis amigos y de mis amigas, o la tía de los gatos también, ¿por qué no? Y contarles a esas nuevas generaciones de estos momentos históricos, de esto que estamos viviendo y de ver seguramente cómo lo sortearemos. Estamos pasadísimos en tiempo, son casi las 9:30 de la noche, pero Erika, si me lo permites, hay dos manos levantadas desde hace rato. Por Yo les supuesto. rogaría a Osvaldo y a Carlos que ambos nos puedan hacer, compactamos la participación, ¿te parece, Erika? Escuchamos a los dos, a Osvaldo y a Carlos. Les rogaría que de una forma muy puntual escuchamos las dos intervenciones para que luego mi querida Erika nos pueda escuchar, porque además yo quiero reconocer mucho a Osvaldo, porque él siempre está en en nuestros Zooms, en todas las conexiones. Y ¿sabes qué me gusta mucho, Osvaldo? Que tienes la cámara abierta, que sabes escuchar y que eres respetuoso. O sea, eso habla de un nivel de participación re bueno de tu parte. Así Gracias, que, bien, gracias. Buenas estamos, noches. por favor. ¿Sí me escuchan ambos? ¿Todos? ¿Sí me escuchan? Doctora, buenas noches. Gusto otra vez escucharla. Soy alumno del INTECAJ en el doctorado. Y ya usted me ha dado algunas clases de medidas cautelares, etcétera. Pero bueno, voy a ser franco, voy a ser rápido. ¿Ve futuro en el juicio de amparo para hacerlo oral? A lo que voy. Ya empezamos con penal acusatorio. Ya vamos con civil y familiar, el Código Nacional. ¿Ve viable el tema del juicio de amparo, hacerlo oral o de plano es muy complicado? Esa es mi Sí, pregunta. Esa es mi la pregunta. respuesta sí, totalmente sí. Se te cerró el micro, Osvaldo. Ya. ¿Y por qué se lo digo esto, doctora? Por lo que comentaba hace rato de la efectividad del amparo. Es muy complicado. En vez de que sea un mecanismo sencillo,
con todo respeto, los propios, no sé si los jueces o los secretarios lo hacen pesado, tedioso. La verdad que a veces uno como abogado desista, bien lo dijo usted, se desiste. Entonces, mi pregunta es sencilla y clara. ¿Hay futuro para el juicio de amparo oral? ¿El proceso sea oral? ¿Qué tanto futuro lo ve, doctora? ¿O de plano no se puede? Gracias. A ver, mi respuesta es sí, totalmente sí, y debió haber sido hace mucho tiempo. ¿En cuánto tiempo creo que pase eso? En cuanto los nuevos jueces, que espero no pase, pero si llegara a pasar, que creo que va a pasar, la empiezan a regar. O sea, la van a regar de tal manera que se va a tener que revisar el proceso. Y es entonces donde las personas que estudiamos, seguimos estudiando y queremos estudiar, vamos a tener a lo mejor la posibilidad de incidir en esta nueva era de reformas. Esa sería mi respuesta, Osvaldo. Listo, Gracias, Armando. Erika. Carlos. Carlos, tienes el micro Sí, abierto, adelante. Carlos Varela, servidor suyo. Sí, nada más es un comentario breve. Me parece la doctora Erika tiene un gran conocimiento, tiene mucho entusiasmo. Eso es muy loable y precisamente me quedo yo con una postura que es más, positiva, más hacia adelante, más proactiva. Como abogados no podemos dejarnos caer de ninguna manera, incluso se los digo con toda franqueza. Yo sí participé dentro de la votación porque finalmente es un mandamiento que está en la Constitución. Si estamos en un estado democrático de derecho y si no concebimos a la democracia como el gobierno del pueblo y para el pueblo, pues entonces estamos mejor, vamos, si nos quejamos de aquí de una manera pues muy exagerada, completamente fuera de lugar, de que estamos en una dictadura y en Estados Unidos a un senador de la República se le aprende y se le apresa por hacer uso de su manifestación al tratar de hacerle dos preguntas a una secretaria de Seguridad Pública en Estados Unidos, que se supone que es el país democrático por excelencia y todo lo que dicen por allá. Entonces realmente no nos hagamos fuera de la basílica. Hay muchos países en los cuales sí de veras está el asunto muy mal, hay una situación totalmente desafortunada, y si bien es cierto, yo me he topado que muchos amigos abogados, dos muy cercanos amigos con los que he estado más de 10 15 años, trabajando, se postularon para un cargo y no quedaron, pero finalmente el tema es, pues tenemos nuestra profesión, debemos seguir trabajando y no amedrentarnos con esta situación y decir, no, pues es que ahora ya quién sabe qué va a llegar jueces ignorantes, jueces autoritarios, no, hay que tener la actitud que tienen usted, que tiene usted, licenciada Alma, la doctora Erika, de estar para adelante, de demostrarles con argumentación y con conocimientos que están equivocados. Y precisamente el Tribunal de Disciplina, para eso va a estar. Los jueces que no estén capacitados, aunque hayan sido electos, van a ser removidos de sus cargos. Entonces la verdad es que eso hay que verlo desde el punto de vista positivo, no es que me una al club de los optimistas, pero finalmente es una realidad, es algo que ya estamos ahorita. Entonces, lamentablemente todos los jueces que no quisieron postularse y algunos que se postularon y no quedaron, no nos dejemos caer y vamos a salir para adelante, ¿no? Yo creo que con una buena argumentación, con conocimiento, con estrategia, con trabajo, el asunto va a salir bien para todos. Gracias, es cuanto. Gracias, Carlos, qué lindo. Yo voy a poner postura porque, porque lo necesito también. No creo que esto sea bueno. No estuve de acuerdo con esta salvajada. Nunca estaré de acuerdo con lo que pasó. Sí voté porque nadie decide por mí, ni siquiera lo que uso todos los días. Y si eran mis boletas, eran mías, ¿no? Si después las cambiaron, no sé, pero eran mías y yo las usé y quise usarlas. No para legitimar, sino porque nadie usa lo mío sin que yo quiera. O sea, fue como más una rebeldía. Pero también creo que es como cuando, no sé, me imagino que se está quemando un bosque y ni modo que te quedes a quemarte. Necesitamos salir, necesitamos buscar la salida, necesitamos ayudarnos, necesitamos encontrar el camino.
¿no? Y creo que un camino puede ser, por eso me puse a revisar el Tribunal de Disciplina, ¿no? Con esta Gestapo, ir con el pensamiento de demuéstrame que esa sí ya la merecías y no por votos, ¿no? Demuéstrame que sabías a qué te metiste y que creo que vamos a ser una sociedad mucho más activa porque justo pues, no estamos tan conformes con lo que pasó, ¿no? Pero esta parte de hay que ser coach, hay que ver hacia adelante y el partido que sigue tal vez sea el nuestro, ¿no? Sería todo, perdónenme si me excedí demasiado en el tiempo, pero así soy yo, perdón. Disculpen, Alma, es cuanto, se acabó. Muchas gracias, Erika. Gracias, Carlos y Oswaldo, también por las reflexiones que nos comparten. También a las personas que escriben en el chat de Zoom y en Facebook Live. Em, Fíjate, Erika, me has dado una idea que es a la vez una travesura. Advierto desde ya. Yo les contaba, estoy inscrita en la especialidad de amparo porque la quiero estudiar, porque yo sí voy a ser Víctor Hugo, de esas irreverentes que van a estar ahí dándole lata, ¿no? A los jueces del bienestar y a quien lo tenga que hacer. Y yo notaba que de los que estamos de alumnos en el grupo, pues oigan, hay que formar nuestro grupo de WhatsApp de estudio, ya saben, aquí sí no con acordeones y esas locuras, este grupo de estudio. Y Erika, me has dado la idea. Le vamos a titular al grupo de WhatsApp Los Gestapo de Amparo. Me encanta ese título para nuestro grupo de WhatsApp. Así que Osvaldo y a los demás que están ahí, por favor, díganme, les voy a mandar la liga, porque me encanta esta inquietud, me encanta ese ímpetu, Erika, de que justamente no nos vamos a dejar y vamos a estudiar y vamos a ser los mejores. Y justamente ahora, para empezar también a hacer el cierre del programa, me encantaría convocarles, al menos a corto plazo, para que nos citemos, por ejemplo, un año después. Dios nos preste vida y nos vemos el próximo año y estemos haciendo un corte de caja, ¿no? Y analizando, oigan, ¿se acuerdan de aquel Zoom donde platicábamos de esto, donde vivimos esto, donde dijimos esto? Pues a ver cómo vamos y a ver qué tal están pasando las cosas y así ir avanzando, porque recuerden que de lo que Erika les compartía, que yo justamente les presumía, la conozco desde el año 2012. Y en efecto, desde aquella época parecía que estuviéramos haciendo como que las santas cruzadas, ¿no? De capacitación en México para que nos creyeran que el sistema acusatorio venía y que íbamos a tener audiencias orales y que todo lo que Erika les contó. Y bueno, miren, ahora pareciera ser como algo consuetudinario. Me parecería muy interesante más adelante nos citemos con un cafecito, con un vinito, con lo que ustedes deseen y hacer un corte de caja y ojalá que las cuestiones sean venideras, sean positivas, porque algo sí es cierto. Si nosotros, Erika señalaba como con actos de fe, ¿no? Si tenemos la buena intención, si queremos actuar bien y si queremos invertir en nuestro conocimiento, en ser el mejor despacho, en dar la mejor representación para los clientes, pues por supuesto que esto se puede lograr. Para quienes aún estén interesados en incorporarse al estudio de este grupo. Oigan, vamos a hacer la primera generación, eso está maravilloso. Primera generación de especialidad en amparo penal en INDECAG. Por favor, escríbanme en redes sociales, escríbanos en el contacto de WhatsApp de INDECAG. Les ayudamos con el proceso de inscripción. Tenemos promociones todavía. Y pues bueno, le vamos a ir dando esto más adelante porque Erika, en comentarios también nos piden, queremos un curso con la doctora Erika Bardales, pero yo les contesto ahora. Bueno, la tenemos de nuestra docente justamente en la especialidad, así que si quieren seguir escuchando y aprendiendo de la doctora Erika Bardales, inscríbanse a la especialidad, por favor, y por ahí la van a seguir escuchando. Erika, perdóname por el spot, lo tenía que hacer antes de que nos des, por favor, tu comentario conclusivo y de despedida. Somos todos tuyos. Esto no puede concluir en 1 hora y media. Nos vemos en la especialidad. Sale, y con Kleenex, por favor, también para mí, porque todos nos vamos a echar porras juntos. Ok, ya está dicho, todos a la especialidad y con Kleenex. Erika, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a las personas que nos acompañan en Zoom y en Facebook Live. Oigan, mañana tenemos otra plática también
con otra persona que va a ser nuestro docente en la especialidad. Miren, aquí les convoco de una vez, aprovecho. Mañana viernes 13 de junio a las 8 de la noche tendremos al maestro Mario Alberto García Acevedo, quien es secretario del Tribunal Colegiado en materia penal, con el tema análisis de casos prácticos relevantes en materia de amparo. Y les cuento, vamos a hablar específicamente de suspensión. Y esto es porque Mario Alberto también es docente en nuestra especialidad. Así que todos convocados, por ahora pasen una extraordinaria noche, cenen rico. Erika, Indecaje es tu casa. Un placer compartir contigo esta noche. Muchas gracias por tu tiempo también. Gracias a todos. Pásenla bonito. Chao.